o quizás sea bruxismo por estrés. Está con nosotros el doctor José Francisco Dittel. Él es médico y odontólogo especialista en maxilofacial, odontología general avanzada también. Muy buenos días. Hola, buenos días al público. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Mariquis? Muy bien, por dicha. Los invitamos también porque estamos en el Facebook Live para que ustedes realicen sus consultas. Doctor, ¿por qué duele la mandíbula y toda la cara? Vamos a ver, las principales causas son mecánicas. O sea, si tenemos un problema en la mordida, si tenemos un trastorno como el bruxismo, vamos a tener dolor sobre la musculatura facial y sobre la articulación y sobre nuestros dientes. Posiblemente las causas dentales sean también muy importantes, ¿verdad? Como los cordales retenidos, como una infección en una muela que está ahí generando un problema que se irradia por toda la mandíbula. ¿Qué pasa en la bisagra, en lo que nosotros llamamos la bisagra en nuestra cara? Porque a veces es de ahí que sentimos que proviene el dolor. Ok, la articulación temporomandibular en particular es una articulación muy compleja porque es la única articulación del cuerpo que funciona pegada a la del otro lado, ¿ok? Entonces, es una articulación que tiene también un movimiento muy complejo. Si fuera una bisagra, morderíamos así como algunos mamíferos, pero realmente tenemos un movimiento que es muy complejo porque abrimos, rotamos y deslizamos hacia adelante, alineando estas dos estructuras que son la eminencia y el cóndilo. Entonces no es tan sencillo, doctor. No es tan sencillo ese movimiento como simplemente una bisagra, es más complejo. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en ese movimiento? Bueno, cuando tenemos un problema anatómico, que tenemos una mandíbula más grande o más pequeña, o que tenemos una asimetría, o que tenemos alguna malformación en las estructuras que producen o que generan este movimiento articular, vamos a tener dolor. El bruxismo en particular genera un aumento de presión. Entonces, por definición, no todos los pacientes bruxistas, y ahorita vamos a hablar como más claro de qué es bruxismo, producen dolor articular, porque no todos comprimen la articulación a ese nivel o tienen un desplazamiento del disco, que es como se llama la estructura que nos protege del contacto entre los huesos, digamos. Pau tiene un desplazamiento en la mandíbula. A veces ella siente como que se le queda pegada y ella quiere saber si eso es operable, si se arregla de esa forma. Bueno, no todos los pacientes ocupan cirugía. Muchos pacientes son de cirugía y muchos no, con tratamientos alternativos, digamos, utilizando una férula, corrigiendo los problemas dentales. Bueno, acá podríamos solucionar algunos de los casos y muchos ocupan cirugía. precisamente acá hay una férula, doctor, es como esta. Esa es una férula este es un tipo de férula, es una férula que usamos para proteger los dientes en la noche, y al tener esta férula puesta en los dientes, resulta que producimos un espacio en la articulación. Entonces esa compresión a nivel articular que estábamos sintiendo no la vamos a sentir porque vamos a tener un pequeño espacio. Ahora, el tema con las férulas es que nos protege los dientes mientras las usamos, pero no las podemos usar todo el día normalmente, ¿verdad? Usamos la férula por ratos, durante la noche, en los periodos de mayor estrés, porque el estrés sin duda alguna es un precipitante de este tipo de problemas. A Melanie le duele mucho una muela, pero no está mala la muela, entonces ella quiere saber por qué le duele. Está difícil saber, pero muchas veces puede ser por bruxismo. Si ella está apretando la muela contra las muelas superiores, por ejemplo, o inferior, si fuera el otro caso, podría estar produciendo una compresión sobre las raíces y en esos nervios, y eso va a generar dolor. O sea que el bruxismo puede producir dolor de dientes aislado, fracturas de dientes, fracturas irreversibles de los dientes. Necesitamos a veces quitar un diente porque la raíz se fracturó. Entonces, pues es importante ver el bruxismo como tal. El bruxismo es un síndrome, es todo un evento, ¿verdad?, que sufren más del 20% de los adultos, que está relacionado mucho con estrés, pero como les dije antes, con problemas en la mordida, con falta de dientes, con traumas, ¿verdad? Hoy se sabe, por ejemplo, antes era un mito que los niños rechinaban los dientes porque tenían lombrices, y hoy hay varios estudios científicos que demuestran que los niños con cierto tipo de parasitosis producen bruxismo. O sea que hay bruxismo en la infancia que es producto de una cosa secundaria a esta. Hay medicamentos que podrían producir bruxismo también.
Al esposo de Nubeluz hace 16 años tuvo un accidente. Por ese motivo le pusieron platinas, le pusieron varios tornillos en la cara y se le han ido cayendo. Y actualmente tiene muchísimo dolor. ¿Qué podría hacer para solucionar el dolor en la cara? Bueno, primero que nada, ir a un especialista. O sea, Sí. hay muchas cosas que podrían estar pasando. No sabemos cómo fue la reducción de esa fractura, no sabemos si la articulación quedó en la posición correcta, no sabemos si esa movilidad de los tornillos o de las placas se deben a que no haya una unión correcta entre los huesos y eso podría producir mucho dolor, ¿verdad? O simplemente es un paciente que ahora desarrolló un trastorno secundario en el tiempo, igual que los demás pacientes. Catherine nos cuenta que cuando ella bosteza o cuando come, cuando mastica, le traquea todo. ¿A qué se debe? Yo te dije que hay una estructura que nos protege en los movimientos, que es el disco articular, y ese disco se desplaza en algunas ocasiones fuera de su sitio. Y ese desplazamiento del disco en los movimientos produce ese traquido. El problema no es que suene, el problema es que muchas veces suena y el paciente se queda trabado para regresar. Porque si el disco se sale de su sitio y se estorba el movimiento del cóndilo, el cóndilo no va a poder regresar y se va a quedar con la boca abierta o con la boca cerrada, ¿verdad? Sí, es un dato importante y hay que dejarlo ver. A Sergio de pequeño lo operaron de las glándulas y actualmente le duele muchísimo la mandíbula. ¿Hay una relación? Es difícil decirlo porque hay un gran mito en la gente de que le desmontan la mandíbula. Pues que no hay tal, o sea, los otorrinos no desmontan la mandíbula para operar las amígdalas, ni la desmontamos para operar el paladar hendido, ni nada de esto. Pero sí hoy se sabe que mantener la boca abierta a tensión durante mucho rato puede producir una lesión en los ligamentos que movilizan este disco. Así es que esa podría ser una causa. Lo vemos en pacientes que sufren una cirugía de cordales en las manos incorrectas y duran 2-3 horas con la boca abierta y generando fuerza. Estos pacientes muchas veces desarrollan problemas articulares luego. Ginger nos está contando que ella tiene bruxismo, eso fue lo que le dijeron porque aprieta mucho por la noche. Le quieren poner una félula, como tal vez este parecido que tiene usted por acá. ¿Ese es el tratamiento que realmente conviene? El tratamiento del bruxismo es un tratamiento que debería ser integral, o sea, no solo poner una férula porque la férula nos va a proteger los dientes. Yo le explico a mis pacientes que si usted no corrige también un poco la causa, más bien en la noche le vamos a dar algo más que morder a la mandíbula. Entonces, hacemos varias cosas. Una de las cosas que se hace modernamente es reducir un poco la fuerza, bloqueando algunos puntos en los músculos, utilizando toxina botulínica, que ahí te traje un ejemplo. Sí. La toxina botulínica produce un bloqueo de las fibras musculares y reduce la fuerza en algunos de los músculos de la masticación, como los maceteros y los temporales. Y esto es parte del tratamiento complementario. Hay que resolver los problemas dentales de fondo. A veces pacientes ocupan poner ortodoncia, hacer cirugía de la mandíbula, porque de lo contrario van a seguir teniendo el estímulo que les genera el bruxismo, no solo el estrés. A Rosa hace 7 años le hicieron una paroditectomía, le sacaron un tumor y actualmente a ella le duele al abrir y cerrar la boca. ¿A qué se debe y qué puede hacer? Bueno, podría tener relación porque obviamente la parótida es la glándula salival mayor que está justo por el frente de la articulación y podría haber una relación mecánica. Sin embargo, podría ser, como te digo, simplemente que ella está desarrollando un trastorno de la articulación porque por cualquier otra de las razones, no solo por eso, porque si no le hubiera dolido desde el principio. Exactamente. Ahora, Patricia tiene el siguiente problema. A ella le duele muchísimo la mandíbula, pero no solo eso, le duele desde el oído. Entonces ella siente que es como muscular, pero no sabe a qué se debe. ¿Qué puede ser lo que está pasando con doña Patricia? Definitivamente puede estar relacionado. De hecho, quien más nos refiere pacientes con trastornos de la articulación temporomandibular es el otorrino, porque son pacientes que andan rotando por ahí entre médicos y colegas porque les duele el oído y cuando van al otorrino, pues ese dolor de oído no tiene relación con una inflamación propia dentro del oído, no hay una infección, no hay una causa del oído, ¿verdad? O sea, el oído duele por dolor reflejo de la articulación, por inflamación en la porción anterior. A doña Marina le duele muchísimo y le traquea muchísimo también a un lado de la mandíbula. ¿Cuál podría ser la solución para que ya no pase más?
Igual, como te digo, hay que estudiarlo. Hay muchos de estos pacientes que su solución es una cirugía que hacemos, que se llama una artroplastía, donde mejoramos el espacio articular y le damos la función. Podría ser que solo necesite de una artrocentesis, que es un procedimiento donde lavamos la articulación y producimos que se mejoren los movimientos y el espacio. Podría ser que sea una paciente que lo que ocupe es reponer las muelas atrás, por ejemplo, para que la mordida se estabilice o acomodar los dientes. Entonces, definitivamente ocupa ir a una valoración. Un día doña Pamela se levantó cuando tenía 15 años y no podía cerrar la boca. Del susto la cerró, pero desde entonces ha venido teniendo problemas y se le desmonta la quijada. ¿Qué puede ser? Ok, hay una secuencia de datos de estos pacientes que cuando uno los analiza entiende que por qué llegó a ese lugar. Posiblemente le traqueaba de antes, posiblemente fue aumentando la movilidad de ese disco, y lo que pasó ese día es que los músculos se relajaron, la mandíbula se sobreextendió, los cóndilos posiblemente se luxaron por delante de las eminencias, que sería en esta posición, y con la inflamación de los tejidos y con el disco ahí atravesado no pudo regresar atrás. Entonces, ese paciente posiblemente sea un paciente que yo consideraría como un paciente quirúrgico, el paciente que se desmonta periódicamente y que tiene problemas para regresar. Eso no es normal. Darían tiene un problema gravísimo porque tiene bruxismo. Está utilizando la félula, pero quiebra la félula y quiebra los dientes. Entonces, ¿cuál sería una solución para él? Tal vez sea un candidato para usar toxina botulínica. La tercera parte del tratamiento integral del bruxismo, el bruxismo realmente es un hábito, solo que es un hábito que le enseñamos al cerebro sin darnos cuenta. Es un hábito que no siempre es consciente. Y digo no siempre porque hay un porcentaje de los pacientes, que es tal vez un 30% de los bruxistas, se dan cuenta que durante el día apretan los dientes e incluso rechinan los dientes, estando despiertos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pacientes puede trabajar un poco la parte neurosensorial, la famosa educación, ¿verdad? Neurosensorial, donde le enseñamos al paciente que cada vez que está haciendo eso debe cortar el hábito, respirar, enseñarle a su cerebro que no debe hacer eso, porque el cerebro también va a aprender a descargarse. Entonces es posible que mejore con un poco de toxina botulínica, aprendiendo a manejar el problema, ¿verdad? O sea, pensando en el problema y suspendiéndolo mientras sea consciente, y luego resolviendo algunos problemas dentales que, aunque hay pacientes que tengan férula y hagan botox y se entrenen para no apretar los dientes, podría seguir teniendo un problema en la mordida que, si no se resuelve, nunca va a quitar el problema, nunca va a quitar el bruxismo. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento el día de hoy, compartirlo con nosotros. Muy amable. Gracias. Nos ayuda a contestar